Y si una de las Biblias más antiguas del planeta ha guardado en silencio un mensaje sobre los tiempos finales que la mayor parte del mundo nunca ha escuchado, no oculto en una bóveda secreta, ni protegido tras códigos misteriosos, sino preservado durante siglos en un lugar donde pocas personas se detienen a buscar. Recientemente, el cineasta y actor Mel Gibson despertó una gran curiosidad cuando habló sobre la Biblia etíope, una versión de las Escrituras que difiere considerablemente de la que la mayoría conoce hoy en día. Mientras que muchas Biblias contienen 66 libros, la Biblia etíope reúne más de 80, incluyendo escritos antiguos que jamás fueron incorporados al canon occidental. Durante generaciones, Etiopía custodió con celo estos textos, transmitiéndolos a través de monasterios e iglesias como si fueran un tesoro de valor incalculable. Entre esos escritos se encuentran libros como Enoc y los Jubileos, textos que describen sucesos enigmáticos, advertencias espirituales y señales que parecen anunciar grandes transformaciones en el mundo. Entonces, ¿por qué este tema está captando atención precisamente ahora? Según Gibson, algunos de estos pasajes antiguos parecen reflejar patrones de decadencia moral, agitación global y confusión espiritual que resultan sorprendentemente familiares en nuestros días. En lugar de narrar simplemente un final, estos textos hablan de un tiempo de despertar, cuando las verdades ocultas comienzan a salir a la luz y la humanidad se ve obligada a enfrentarse a su propio rumbo. Es casi como encontrar un mapa más antiguo para un viaje que todos creían haber comprendido ya. Pero si estos escritos ancestrales realmente guardan pistas adicionales sobre el porvenir, surge una pregunta poderosa. ¿Acaso hemos estado viendo únicamente una parte de la historia todo este tiempo? Si disfrutas explorando la historia oculta y los misterios de la antigüedad, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más contenido. La Iglesia Ortodoxa Etíope y sus textos milenarios. Durante casi 2000 años, la mayoría de los cristianos alrededor del mundo han escuchado la misma historia familiar. Tras su crucifixión, Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos y les dejó un mensaje final de esperanza y salvación. Sin embargo, en Etiopía, ciertos escritos cristianos de gran antigüedad narran una versión mucho más profunda e inquietante de lo que ocurrió después de la resurrección, una versión que la mayor parte del mundo occidental nunca ha llegado a conocer. La Iglesia Ortodoxa Etíope conserva una de las versiones más antiguas y completas de la Biblia que aún existe en nuestros días. Junto a los libros conocidos en otras tradiciones cristianas, sus escrituras también contienen varios textos ancestrales que jamás fueron incorporados a la Biblia de la Iglesia romana. Se cree que estos escritos recogen enseñanzas que Jesús compartió con sus seguidores después de haber resucitado. Entre ellos se encuentra una poderosa profecía sobre la era final de la humanidad, una que va mucho más allá de las advertencias descritas en el libro del Apocalipsis. Durante siglos, los monjes etíopes custodiaron estos textos con una dedicación extraordinaria. En silenciosos monasterios, copiaban cuidadosamente las palabras a mano, generación tras generación, con la firme determinación de que estas enseñanzas nunca desaparecieran. Para ellos, estos escritos no eran simplemente historia ni reflexiones espirituales. Estaban convencidos de que contenían mensajes urgentes destinados a las generaciones futuras. Según estos textos antiguos, Jesús no abandonó el mundo sin antes describir lo que la humanidad tendría que enfrentar con el tiempo. Habló de una época lejana en la que el espíritu humano se debilitaría, en la que la verdad sería reemplazada por el entretenimiento, y en la que quienes ocuparan posiciones de poder aparentarían santidad por fuera mientras ignoraban el sufrimiento de los más pobres y vulnerables.
No eran palabras suaves de consuelo. Eran advertencias pensadas para preparar al mundo ante lo que algún día podría llegar. El libro del pacto, los tiempos del fin, la profecía. Entre estos antiguos escritos etíopes hay un texto que destaca por encima de todos los demás por su enorme peso. Se le conoce como el libro del pacto. Según la tradición, este libro recoge las conversaciones que Jesús sostuvo con sus discípulos durante los 40 días posteriores a su resurrección, antes de que finalmente abandonara la tierra. Lo que hace tan extraordinario a este texto es la claridad con la que habla sobre la era final de la humanidad. En este libro, el inicio de los últimos tiempos no llega acompañado de fuego repentino ni de una destrucción dramática. En cambio, Jesús describe algo más silencioso, pero mucho más inquietante: la pérdida gradual de la conciencia humana. Habla de una generación que conocerá su nombre, repetirá sus enseñanzas y levantará imponentes iglesias en su honor, pero que perderá por completo el verdadero espíritu que hay detrás de sus palabras. Los edificios pueden estar llenos, explica, pero el espíritu vivo de la fe habrá desaparecido en silencio. La advertencia se vuelve aún más perturbadora cuando habla de líderes falsos. Según esta profecía, el engaño no vendrá únicamente de lugares lejanos ni de enemigos evidentes. Surgirá dentro de las mismas instituciones creadas en su nombre. Algunos líderes hablarán del cielo mientras persiguen el poder, la riqueza y la influencia terrenal. Jesús advierte que cuando su mensaje se utiliza para justificar la violencia, proteger la codicia o acallar a quienes sufren, es una señal de que la humanidad se acerca a un momento verdaderamente peligroso. La profecía gira entonces hacia el mundo natural. Jesús describe sucesos inusuales, movimientos de tierra, aguas que se elevan y señales extrañas en el cielo que dejarán confundidos incluso a los más sabios, pero aclara que estos eventos no son simples castigos, son más bien señales, como los primeros dolores antes de un nuevo nacimiento. Dice que la propia tierra reaccionará ante lo que está por venir. Luego llega una advertencia final. La tierra puede temblar sin que eso sea lo más temible. Lo verdaderamente aterrador es el momento en que los corazones humanos se vuelven tan fríos que ya nada los conmueve. La Decalia, el imperio final. Otro libro proveniente de Etiopía, conocido como la Daitcalia, añade una dimensión adicional a esta profecía. En él se registra una advertencia de Jesús a sus seguidores sobre un imperio final, un sistema de poder tan vasto y tan sutil que la mayoría de las personas vivirían dentro de él sin jamás darse cuenta de que eran prisioneras. Él señala que ese imperio no se valdría de cadenas, sino de la comodidad. Ofrecería pan y entretenimiento a la gente, llamando a eso libertad. Continúa diciendo: dichosos quienes ven la jaula y aún así eligen el amor. Dichosos quienes tienen hambre de verdad en la era de la abundancia falsa. Esos mismos textos también incluyen una visión perturbadora de cómo serán realmente los últimos días desde adentro. Jesús afirma que en la era final su voz se elevará de nuevo desde lugares inesperados, desde desiertos, desde lugares de encierro, desde los hijos de los olvidados. Dice que su espíritu hablará a través de aquellos a quienes los poderosos ignoran, y que la verdad más inquietante de los tiempos finales es la siguiente: quienes proclamen estar preparados serán los últimos en reconocer lo que se avecina. ¿Por qué Etiopía preservó estos textos? Para comprender por qué estos escritos tan particulares lograron sobrevivir, hay que observar la singular historia cristiana de Etiopía. El cristianismo llegó a ese territorio en el siglo IV,
y la fe fue creciendo allí de manera propia durante muchos siglos, dado que la Iglesia etíope permaneció en gran medida separada de Roma durante un largo período, conservó tradiciones y escritos que nunca fueron aceptados en el cristianismo occidental. Esa distancia permitió a los creyentes etíopes mantener una colección más amplia y más mística de textos sobre las enseñanzas de Jesús. En estos escritos etíopes, los tiempos finales no se describen simplemente como una sucesión de catástrofes o eventos mundiales. En cambio, estos textos los presentan como una profunda lucha espiritual que ocurre dentro de cada ser humano. Según estas escrituras, la verdadera batalla de la era final no se librará con armas ni ejércitos. Tendrá lugar en el interior del corazón humano. Se describe como una elección entre la verdad y la comodidad, entre despertar a la realidad o permanecer plácidamente dormido dentro de ilusiones conocidas. Algunos estudiosos y creyentes etíopes también han propuesto razones por las cuales estas profecías nunca llegaron a ser ampliamente conocidas en la Iglesia occidental. Una de las razones que señalan tiene que ver con el poder y el control. Es posible que los líderes de la Iglesia en Roma hayan preferido enseñanzas que mantuvieran a las personas dependientes de las instituciones religiosas para recibir orientación y salvación. Un mensaje que sugiriera que la verdad divina podía hablarle directamente a la gente común, especialmente a los pobres y humildes, podría haber representado un desafío para esa estructura. Otra razón es la naturaleza mística de los propios textos. Estos escritos incluyen visiones, consejos celestiales y descripciones de líneas de tiempo cósmicas. Tales ideas fueron frecuentemente vistas con desconfianza por las autoridades occidentales y en ocasiones fueron catalogadas como enseñanzas peligrosas. Finalmente, pudo haber existido un temor muy simple. Algunos creían que si la gente llegara a comprender verdaderamente estos mensajes, podría darse cuenta de que la era final descrita en las profecías no estaba lejana, sino que ya estaba comenzando a desarrollarse a su alrededor. Las 4 etapas de la era final. Algunos de los textos etíopes afirman que Jesús describió la era final en 4 etapas. La primera es la era del olvido, cuando las personas van dejando de buscar la verdad poco a poco. La segunda es la era del espectáculo, cuando el ruido y el entretenimiento desplazan a la sabiduría. La tercera es la era del falso pastor, cuando líderes corruptos toman el nombre de Dios y lo utilizan como instrumento de dominación. La cuarta y última etapa, la que hace palidecer a los estudiosos, es lo que el texto denomina el gran silencio. No un silencio de paz, sino un silencio del espíritu. Un momento en que el vínculo entre el cielo y la tierra se vuelve tan frágil que incluso quienes lo buscan apenas pueden percibirlo. Jesús señala que justo antes del final, en el instante más profundo del gran silencio, el fuego regresará, no para arrasar el mundo, sino para despertarlo una última vez. Los textos etíopes sobre los tiempos finales concluyen con algo que la Iglesia occidental desesperadamente no quería que la gente escuchara. Jesús dice: el fin no es el fin de la vida. Es el fin de la mentira. Promete que quienes eligieron el amor y la verdad, incluso cuando el mundo entero optó por la comodidad y el poder, no se perderán. Dice que serán reconocidos por sus cicatrices, no por sus coronas. Los 7 sellos del corazón. Otra idea llamativa que aparece en estos escritos etíopes es algo que Jesús denomina los 7 sellos del corazón. A diferencia de los dramáticos sellos descritos en el libro del Apocalipsis, estos sellos no tienen que ver con catástrofes cósmicas ni con sucesos sobrenaturales. Hablan del estado interior del corazón de cada persona. En otras palabras, la verdadera batalla ocurre dentro de nosotros,
no en algún lugar lejano en el cielo. El primero se llama el sello de la comodidad. Aparece cuando alguien evita la verdad simplemente porque le resulta incómoda. En lugar de cuestionarse o crecer, esa persona elige la seguridad de las ideas conocidas. El segundo es el sello del orgullo. Aquí alguien se convence tanto de que ya lo comprende todo que deja de escuchar, de aprender o de reflexionar. El tercero es el sello del miedo. Una vida gobernada por la necesidad constante de seguridad. Cuando el miedo dirige cada decisión, las personas están dispuestas a ignorar la verdad con tal de sentirse a salvo. A continuación llega el sello de la distracción. En este estado, las personas llenan cada momento de silencio con ruido, entretenimiento o actividad constante, sin dejar espacio para reflexionar profundamente ni escuchar un llamado superior. El quinto es el sello de la falsa comunidad. Esto ocurre cuando la gente se rodea únicamente de quienes piensan igual que ella, creando una cámara de eco donde la verdad genuina ya no puede penetrar. El sexto es el sello de la falsa misericordia. Aquí, el perdón se utiliza como pretexto para no crecer ni transformarse jamás. El sello final, que Jesús describe como el más peligroso, es el sello de la religión misma. Cuando las palabras sagradas, los rituales y las tradiciones se convierten en una máscara que oculta una fe sin vida. Según el texto, cuando una persona rompe estas 7 barreras internas, algo poderoso sucede. En lugar de esperar una señal del cielo, esa misma persona se convierte en la chispa del despertar que el mundo ha estado aguardando. La profecía del testigo final. Jesús fue traicionado, sometido a un sufrimiento extremo y ejecutado para redimir al mundo. Esa es la historia que se cuenta en iglesias de todo el planeta, transmitida de generación en generación, plasmada en Biblias, en obras de arte y en vidrieras de colores por todas partes. Sin embargo, otro relato, uno que añade una dimensión que la mayoría de los cristianos jamás ha conocido, se ha preservado en tierras lejanas de Etiopía. Algunos de los manuscritos más antiguos conservados en monasterios etíopes afirman que, antes de ascender, Jesús entregó a sus discípulos algo que la Iglesia occidental omitió por completo: una profecía final, una visión íntegra y estremecedora del mundo en los últimos tiempos. Este testimonio, conocido entre los estudiosos etíopes como la profecía del testigo final, no suaviza el desenlace, lo nombra directamente. Lo sitúa en términos espirituales y describe con tal precisión a la generación que lo vivirá que deja al lector moderno con una sensación profunda de inquietud. En esta versión de la profecía, Jesús les dice a sus discípulos que el testigo final no es un ángel ni un acontecimiento cósmico. El testigo final es una generación de personas comunes que se levantará en la oscuridad más profunda de los últimos tiempos y se negará a guardar silencio. Él dice: esta generación no será bien recibida por los poderosos, será ridiculizada, acallada y borrada de las plataformas y los púlpitos de su época. Pero sus voces, dice, serán escuchadas donde realmente importa, no en arenas ni en pantallas, sino en los corazones de quienes están listos para recibirlas. Jesús les dice a sus discípulos: no teman si apagan su voz, la verdad no necesita micrófono. Según los teólogos etíopes, la supresión de esta profecía no fue algo accidental. Ellos creen que fue un acto deliberado del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuando los líderes eclesiásticos bajo control romano decidieron qué libros darían forma al cristianismo durante los siguientes 2000 años. Los estudiosos etíopes afirman que ese concilio sentía un profundo temor ante las profecías que hablaban de la propia Iglesia volviéndose corrupta en los últimos tiempos.
una profecía que señalaba que los falsos profetas más peligrosos del fin de los tiempos portarían cruces y construirían catedrales, resultaba demasiado amenazante para ser incluida, así que esas palabras fueron enterradas, y Etiopía las mantuvo con vida. Etiopía, la guardiana elegida de la verdad. Etiopía ocupa un lugar singular en la historia de la humanidad. Es una de las civilizaciones más antiguas del planeta, con una historia que se extiende miles de años hacia atrás. A través de guerras, imperios cambiantes y épocas distintas, el país logró preservar algo verdaderamente escaso: su independencia y sus tradiciones ancestrales. A diferencia de la mayoría de las naciones africanas, Etiopía jamás fue colonizada por completo. Por esa razón, muchas de sus prácticas culturales, tradiciones religiosas y escrituras sagradas sobrevivieron prácticamente intactas, sin ser alteradas por influencias externas. Para muchos etíopes, su nación es mucho más que un simple punto en el mapa. Está profundamente vinculada a la historia bíblica. Algunas tradiciones rastrean el origen del pueblo etíope hasta Cam, uno de los hijos de Noé, una afirmación que también aparece en varios escritos judíos antiguos. Por estas conexiones, Etiopía es vista con frecuencia como un puente vivo entre el mundo contemporáneo y los primeros capítulos de la historia bíblica. La fe siempre ha sido un pilar central de la identidad etíope. El cristianismo llegó a la región muy temprano, alrededor del siglo IV. A diferencia de lo que ocurrió en otras partes del mundo, donde la religión se extendió mediante presiones políticas o conflictos, en Etiopía el cristianismo floreció de manera natural y echó raíces profundas en la vida cotidiana. Con el paso del tiempo, se convirtió en algo que el pueblo defendió con enorme dedicación. Ya en el siglo VI, los viajeros describían Etiopía como un reino cristiano bien consolidado. Uno de ellos, el explorador Cosmos Indicophost, retrató una tierra donde la fe estaba entretejida en el tejido mismo de la sociedad. También dejó constancia de que los gobernantes etíopes recibían con los brazos abiertos a los cristianos que huían de situaciones difíciles en otras regiones, ofreciéndoles refugio y un nuevo hogar. Otro aspecto extraordinario del legado etíope es su Biblia. La Iglesia etíope preserva una de las colecciones bíblicas más antiguas y completas que se conocen. Mientras que la mayoría de las Biblias modernas contienen 66 libros, la Biblia etíope incluye muchos más. Entre ellos se encuentran escritos antiquísimos como el Libro de Enoc y el Libro de los Jubileos, textos que desaparecieron de la mayor parte de las tradiciones occidentales hace mucho tiempo. Estos escritos fueron registrados en Ge'ez, una lengua etíope antigua que hoy solo un reducido número de estudiosos es capaz de leer. Debido a esa barrera lingüística, gran parte del mundo permaneció ajena a estos textos durante siglos. Además, existen dos versiones del canon bíblico etíope, una más amplia y otra versión oficial más breve que fue reconocida posteriormente a lo largo de la historia. Algunos investigadores sostienen que los textos adicionales presentes en la colección más extensa contienen profecías poco comunes y advertencias espirituales que muchas personas en la actualidad apenas comienzan a explorar. La larga independencia de Etiopía, su fe ancestral y sus escrituras conservadas han llevado a muchos a considerarla como un guardián silencioso del conocimiento antiguo. Mientras los centros del poder religioso se desplazaban con frecuencia por Europa y el Medio Oriente, Etiopía continuó protegiendo tradiciones que habían desaparecido casi por completo en otras partes del mundo. Para numerosos historiadores y creyentes por igual, esto plantea una pregunta verdaderamente fascinante. ¿Será posible que algunas de las percepciones espirituales más antiguas sobre el destino de la humanidad hayan sido preservadas en silencio dentro de esta extraordinaria tierra desde tiempos remotos?